Existen rivalidades desde prácticamente los inicios de los tiempos, pero hay una que está por encima de todas y no me refiero a los que prefieren la tortilla con cebolla o sin cebolla, porque es un debate absurdo. La tortilla con cebolla le da un toque crujiente inigualable. Y es que estoy hablando de España contra Francia. España-Francia es una rivalidad que va más allá del fútbol. Nunca les perdonaré los guiñoles metiéndose con Nadal que decían que se dopaba. Pero hoy no vamos a hablar de eso y nos vamos a centrar en el deporte rey, porque hoy se juega este duelo entre hispanos y galos que lleva jugándose desde 1922 y que, creáis o no, cambió la historia del fútbol español. Vamos a retroceder casi 20 años, pero antes de empezar este vídeo y despegar hacia esta aventura audiovisual, demos like, nos suscribimos y ahora sí os hablaré del España-Francia que cambió la historia del fútbol español. Mucha gente cree que España empezó a ser una potencia futbolística justo cuando ganó la Eurocopa frente a Alemania en 2008, pero todo esto tiene un contexto previo, no nace de la noche a la mañana. Mucha gente cree que puede ser el 4-1 de España-Rusia en la Eurocopa de 2008 el punto de inflexión. Otros retroceden muchísimos años y van al España 12 Malta 1. E incluso otros consideran que puede ser el España-Francia de 1984, cuando España llegó a la final de la Eurocopa. Pero la verdad que ni tanto ni tampoco. Yo considero que todo cambió en un partido en 2006. Efectivamente, el España-Francia de octavos del final del Mundial. España llegaba a 2006 como redención de una Eurocopa muy mala que se hizo muy cerca de casa, en Portugal. España no pasó una fase de grupos con Grecia, Portugal y Rusia, siendo el fin de la era Iñaki Sáez, que había sido muy breve y de tan solo 2 años, iniciándose el 1 de julio la era Luis Aragonés, una de las más exitosas de la historia de nuestro fútbol. De primeras es cierto que hay cambios sustanciales, solo 5 se mantuvieron respecto al último partido oficial frente a Portugal, pero de juego no había mucha mejoría, y de hecho se empató frente a Bosnia en el primer partido oficial de Luis. De hecho, hay resultados que hoy en día, con una selección que es campeona de Europa, serían difíciles de ver, como un empate a 0 frente a Lituania o Serbia. Y de hecho se tiene que jugar una repesca para poder ir a Alemania 2006, donde ahí sí no falló frente a Eslovaquia. Dicho esto, el inicio de la etapa de Luis Aragonés es raro que alguien la considere el punto de inflexión de España, más si cabe cuando las portadas de esa época antes del Mundial eran estas. En las tertulias deportivas pedían su cabeza día sí, día también. Llega España a Alemania 2006 en un mar de dudas, y nada podía pensar que España hiciera un excelente papel en el torneo más importante del mundo del fútbol como es el Mundial. Pero hay cambios. En la lista frente a la Eurocopa de 2004 hay 11 incorporaciones nuevas y los nombres no son moco de papo y son muy relevantes en el devenir de España. Os sonará Iniesta, Ramos, Cés Fábregas, Marcos Sena o Villa, y algunos siendo clave en la Eurocopa 2008 y otros en el Mundial 2010. Algo ya se notaba que iba a cambiar en las tierras germanas. La fase de grupos fue plácida y los rivales no podemos decir que eran complicados. Eran Ucrania, Arabia Saudí y Túnez. Lógicamente, España no perdió ningún partido y claramente pasó la fase de grupos como primera. Ahora, mala suerte tuvimos porque en octavos tocó Francia. Francia llegaba como una de las grandes favoritas, ganando el Mundial de 1998 y la Eurocopa del 2000, de donde habían mantenido un buen bloque con jugadores como Zidane, Vieira o Henry, del que habían añadido además a jugadores como Ribéry o Vidal de cara al Mundial de por medio. Y eso que en 2002 y 2004 Francia hizo un papel paupérrimo, pero seguía siendo favorita. Daba miedo Francia, que es normal, pero España le iba a plantar cara, por muy difícil que pareciera, ya que la selección no mostraba un gran nivel frente a un rival de altura desde hace años. ¿Y qué pasó? Pues perdió España, pero compitió y cambió el rumbo de la selección. España les aguantó todo el partido a los franceses, y de hecho España jugó mejor la primera parte a pesar de acabar 1-1. Y a pesar de mantener el empate hasta el minuto 81,
2 goles de Francia dinamitaron la eliminatoria, pasando los galos a cuartos y los españoles yéndose nuevamente a casa. Mucha gente es muy resultadista y creerán que este partido de España es comparable al 0-1 frente a Portugal en 2004 o igual que el empate ante Lituania. Pero es que, lo siento mucho para los haters, España jugó muy bien. España tuvo más posesión, tiró casi lo mismo y tuvo menos amarillas. Yo creo que respecto a otros campeonatos y partidos, aquí hay un gran cambio. España cambió y ya dio miedo, dominaba y por fin ganaba. Yo no vi esta etapa pre-Eurocopas y pre-Mundial, pero os digo que me habría encantado ver en directo aquel España-Francia 2006, lo vería pero con 3 años no me acuerdo nada, y llorar pero no de pena por el juego o de rabia, como me pasó cuando vi el España-Marruecos de 2022, sino llorar de orgullo como me pasó cuando España perdió en penaltis frente a Italia en 2021 o cuando perdimos la Nations League precisamente frente a Francia en la etapa de Luis Enrique. Orgulloso estoy también de la actual selección de 2025 que se heredará de la de 2024, que haga lo que haga hoy siempre tendrá un hueco en la historia del fútbol español. Espero que vosotros también tengáis un hueco en vuestra memoria para guardar este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito, que siempre viene bien. Un saludo y recordad, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.